nuestro Estado. Agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta rueda de prensa, a la dirigencia estatal. Saludo a nuestra secretaria de Finanzas, Alejandra Sandoval. Gracias, secretaria, por acompañarnos. A la doctora Milagros, secretaria de Atención a los Adultos Mayores. Gracias por estar presente con nosotros. Agradecer la presencia de la coordinadora de afiliación y registro partidario, doña Cruz. Gracias por acompañarnos. Y a quien representa el día de hoy a sectores y organizaciones, a Viridiana de la Torre del Movimiento Territorial, y por supuesto Nancy Espinosa de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Saludar a las y a los regidores a lo largo y ancho del Estado, hoy en la persona del regidor de la capital, Carlomagno Lara. Muchas gracias, regidor, por acompañarnos. Y por supuesto a quien ustedes conocen, me acompaña en la labor de estructura del partido y de conformación del proyecto 2024. Saludar al secretario de organización, Javier Bonilla. Saludar al secretario de Acción Electoral, Artemio Contreras. Al secretario de Atención a Municipios en Oposición, Jorge Luis Rincón. Agradecer al secretario de Asuntos Jurídicos, al licenciado Aldo Covalle, y por supuesto al secretario de Cultura en nuestro comité directivo estatal, al expresidente del partido, el licenciado Gustavo Salinas, y por supuesto, como siempre, al licenciado Guadalupe Sotolanderos, a quien ustedes no solamente conocen, sino padecen a ratitos. Don Lupe, gracias también por acompañarnos y por estar presente con nosotros en esta rueda de prensa. Yo quiero tocar dos puntos fundamentales para dejar este diálogo con ustedes al secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, Bismarck Izquierdo. Quiero, en primer lugar, enviar una condolencia a las y los elementos de seguridad pública que desafortunadamente siguen siendo parte de la estadística. Apenas este fin de semana, una vez más, Zacatecas dio cuenta de una agresión en contra de las y los elementos de las corporaciones de seguridad, y por ello es que el PRI, en mi persona, envía desde aquí la más sentida condolencia a las y a los elementos que integran las corporaciones de seguridad pública en nuestro estado, y de la misma manera la preocupación por la realidad que tristemente seguimos viviendo, y que desde aquí nosotros reiteramos como partido. Hemos sido muy responsables para impulsar esas políticas públicas con el respaldo justamente del tema del día de hoy, que es el presupuesto. El Partido Revolucionario Institucional, sus diputadas y sus diputados, hemos sido muy responsables en acompañar el presupuesto que va destinado a la seguridad en el Estado, y tristemente seguimos siendo una de las entidades donde más policías pierden la vida. Por ello, pues, hacemos de nueva cuenta un llamado para que se pueda atender de manera responsable esta crisis que estamos teniendo, y que sabemos, y es muy claro, es con coordinación, es con comunicación, es con inversión, es con capacitación y es con una atención permanente para que esto pueda cambiar en su realidad. De la misma manera, quiero comentarles esta mañana que desde Zacatecas queremos enviar una felicitación a la senadora Xóchitl Gálvez. El día de ayer, en el Monumento a la Revolución, rindió un informe de su tarea y su quehacer legislativo, pero más allá de hablar del resultado y de la responsabilidad que como senadora de la República ha tenido para impulsar políticas públicas en torno al fortalecimiento de las comunidades indígenas, en torno a fortalecer a nuestro país desde la política pública que se define en el Senado, yo quiero también reconocer el mensaje de nación que envió para poder convocar a las y a los mexicanos a la unidad, para poder convocar a las y a los mexicanos a cerrar filas en torno a un país que nos urge a todas y a todos recuperar. En ese llamado que hizo para ser respetuosa con las instituciones, para fortalecer el trabajo de la seguridad pública en nuestro país, para acompañar las causas de la gente desde lo más sentido, que es un combate real a la pobreza, porque la pobreza se tiene que combatir para que se salga de ella, no para servirse y utilizarla a ella. Es muy claro que el mensaje que lanzó la coordinadora del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, es el contraste a la realidad de país que tenemos y a lo que quien encabeza los esfuerzos desde la coalición que integran con Sheinbaum como coordinadora. Es muy claro que el rumbo de país que ellos ofrecen es que sigamos igual, y la ruta que marca Xóchitl Gálvez es para que construyamos un proyecto que cambie radicalmente la realidad en la que nos encontramos. Por ello es que desde Zacatecas respaldamos y felicitamos el trabajo, la fortaleza, la entereza y la claridad con la que Xóchitl Gálvez el día de ayer se pronunció a favor de las y de los mexicanos. Y yo termino, antes de ceder el uso de la voz al secretario Bismarck Izquierdo, tocar lo referente
al presupuesto de la Federación 2024. Una vez más, a Zacatecas le vuelven a afectar con lo que se le destinó para que se pueda ejercer en los distintos rubros. Una vez más, a Zacatecas le quedan a deber. Una vez más, los municipios en nuestro país no son prioridad. Una vez más, la educación no es prioridad. Una vez más, la salud en Zacatecas no es prioridad. Una vez más, el campo en nuestro país y que impacta de manera directa en Zacatecas no es prioridad. Una vez más, la cultura, y ya lo desarrollará Bismarck, no es prioridad. Hoy nos seguimos encontrando en un país encaminado al retroceso, a la política clientelar, pero además a la presión social para que no podamos cambiar de régimen. Por eso, el día de hoy, desde Zacatecas, hablamos con mucha preocupación de las disminuciones que vienen en el presupuesto del próximo año, y donde desafortunadamente, y no podemos ser omisos en decirlo, legisladoras y legisladores federales zacatecanas y zacatecanos votaron a favor de afectar a Zacatecas. Hablo de quienes representan al partido de Morena en la Cámara de Diputados Federal. Hablo de quienes representan al Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados Federal y hablo de quienes representan al Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados Federal. Votaron a favor de que se siga minimizando la realidad de los municipios y donde 58 que integran esta entidad de la misma manera fueron afectados. Hay una disminución grave a la impartición de justicia y eso significa que todas y todos los mexicanos seremos más vulnerables, porque hoy la realidad nos dice que nos urge fortalecer los sistemas de seguridad. Además, hay un recorte presupuestal en el marco del proceso electoral del próximo año al Instituto Nacional Electoral. Otra vez la democracia se puede poner en riesgo. Una vez más, estamos viviendo un México que todas y todos no compartimos, porque esa realidad vulnera el derecho a elegir y a determinar quiénes habrán de conducir los destinos de municipios, de estados, la representación en los congresos locales, federales, el Senado de la República y por supuesto la presidencia de este país, porque en esa realidad estamos afectando a que se garantice la democracia para las y los mexicanos. Se hace ese recorte de recursos que se dirigen a las entidades. Se habla también de los ajustes a las participaciones federales, los cuales van a la baja. Hay cerca del 23.5% de disminuciones totales al presupuesto que se habrán de recibir en entidades y municipios. ¿Y qué decir si van a llegar menos recursos en el FAIS, en Fortamun, en el FAM, en el FAFED? En el total, todos los gobiernos municipales van a recibir 6.300 millones de pesos menos a lo que recibieron este año. Dimensionemos la crisis que habrán de vivir las y los municipios el próximo año. Esa es la realidad del país que tenemos. Esa es la realidad de los municipios en Zacatecas. Y ese es también el gran reto por el que el PRI se sigue preparando todos los días para poder salir en 2024 a recuperar la confianza con esta gran coalición que hemos conformado con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática y por supuesto con los esfuerzos de toda la militancia priista a lo largo y ancho de este estado, con el que yo estoy seguro vamos a recuperar la confianza ciudadana para regresar a gobernar municipios, para tener la mayoría en la Cámara de Diputados local y por supuesto hacer la aportación para que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados Federal podamos tener una mayoría que le dé equilibrio al país, pero que además pueda acompañar a Xóchitl Gálvez en los esfuerzos y en el proyecto que está construyendo todos los días a favor de México. Yo quiero terminar diciéndoles a todas y a todos que la alternativa de presupuesto que presentó la senadora Xóchitl Gálvez, quien es la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, tristemente no fue escuchada. Ustedes dieron cuenta cuando hicimos el análisis de todo lo que se proponía para cambiar la realidad de este país. Se minimizó y se sigue atendiendo un presupuesto por indicación, por capricho, pero además con la subordinación que no puede ni debe existir entre los poderes en este país.
Hoy estamos claros que no regresará el seguro popular. Hoy estamos claros que no se va a devolver la atención médica que tantas crisis ha generado en el IMSS, en el ISSSTE y en los hospitales en los estados, porque no hay medicamentos, porque los medicamentos no tienen las condiciones mínimas indispensables, porque las y los médicos están viviendo una de las peores crisis en materia de salud. Hoy en el presupuesto que fue aprobado no tendremos mayor inversión para las carreteras en los municipios y en los estados. El carreterómetro seguirá atorado, porque en la realidad no llegarán más recursos para nuestra entidad. Hoy en la realidad en la que estamos, tristemente, no se alcanzó para que esa propuesta de apoyar a los adultos mayores tuviera una modificación en positivo para acompañarles más en sus necesidades y en sus retos. Y tristemente, y termino con esto, la deuda del país crecerá. La deuda de este país para cumplir los caprichos será más grande, pero desafortunadamente esos caprichos en nada impactarán a nuestro país y a la gente que vivimos una realidad distinta todos los días. Por eso desde Zacatecas, desde el PRI, seguiremos luchando para trabajar de manera decidida por alcanzar el México que queremos y que merecemos tener. Pero también redoblaremos el esfuerzo para rescatar a Zacatecas y a sus municipios de esta visión que lo único que nos ha dejado es un retroceso permanente. Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos esta mañana, y antes de dejarle el uso de la voz al secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, Bismarck Izquierdo, para que desarrolle el tema del presupuesto de cultura, y que debo decir es de alto impacto para el combate a la crisis de inseguridad que estamos viviendo. La mejor manera de apostarle no solamente es en el quehacer de la seguridad, sino es en el deporte, es en la educación y por supuesto que es en la cultura. Pero hoy esa visión no existe y por eso estamos enfrentando esta realidad en la que Zacatecas estará muy atento para en los próximos días con nuestras diputadas y diputados determinar cuál será la lista de personas que habrán de ser revisados por el Ejecutivo para llegar a asumir la responsabilidad de la Fiscalía del Estado, porque hoy la Fiscalía, con la crisis de inseguridad que estamos viviendo, tendrá que ser una decisión rápida, responsable, pero muy cautelosa. Y el PRI, con sus diputadas y con sus diputados, estará muy atento para que esto suceda en positivo a favor de las y de los zacatecanos. Muchísimas gracias, muy buen día para todas y para todos. El señor secretario, es tuyo el micrófono.